Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estos versículos estamos estudiando con los chicos en la materia aventura bíblica. Entonces hay unas preguntas que yo les he hecho en un trabajo práctico que son para que puedan comprender el texto. Hemos visto que este pasaje es un pasaje que habla de la luz y de las tinieblas. La luz representa la santidad, la pureza de Dios, la impecabilidad de Dios, o sea que no tiene pecado, que no tiene imperfección. Y la oscuridad representa todo lo contrario, el pecado, la maldad, todo lo que no es característica de Dios y que sí es característica nuestra. Entonces, si nosotros volvemos a leer, en el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que tenemos comunión con Él, hace referencia a el hecho de que el ser humano, cuando nace espiritualmente muerto. Muerto significa que está separado de Dios, o sea que no tiene comunión con Dios. Entonces, cuando este versículo hace referencia a decir que tenemos comunión con Él, se está refiriendo a una persona que considera que su relación con Dios, rota producto del pecado, ha sido restaurada. O sea, una persona que ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Una persona que, por obra del Espíritu Santo, ha sido regenerada espiritualmente, vivificada espiritualmente. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, en pecado, vivir en pecado no significa que pecás, significa que vivís en pecado, o sea que pecás impenitentemente. ¿Qué es lo que es impenitentemente? Una persona que ya no siente culpa ni dolor por el pecado, sino que su estilo de vida es vivir en pecado de manera habitual, normal, y sin sentir un sentimiento de culpa. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Cuando nos referimos a vivir en tinieblas, a vivir en pecado, y yo decía recién vivir de manera impenitente, sin sentir culpa y sin tener la mínima intención de salir de esa vida pecaminosa y restaurarse uno mismo, rescatarse, como dicen los chicos hoy en día, a una vida de santidad, a una vida de piedad, a una vida acorde a los parámetros divinos. No me refiero necesariamente a una persona que vive asesinando, que vive robando, que vive violando. Se puede referir el pasaje simplemente a una persona que vive no solamente alejada de Dios, sino indiferente a Dios, sin la necesidad de ser un pecador grosero. De hecho, una de las formas más habituales que se utilizan hoy en día para mostrar rebeldía hacia Dios es la simple indiferencia hacia Dios. Yo no soy malo, yo no estoy en pecados groseros, pero simplemente soy indiferente a Dios. No me ocupo demasiado de averiguar cuál es su voluntad, de averiguar cuáles son sus palabras, sus mandatos, y de tratar de ajustar mi vida a su voluntad, a sus mandatos. O sea, de vivir para Él. No vivo en pecados groseros, pero tampoco vivo para Dios. Simplemente llevo una vida bastante buena, incluso con buenos valores, con buenos principios, tratando de hacer lo mejor posible, pero indiferente a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, también incluye eso que acabo de describir. Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Quiero que pongamos atención en el versículo 7. El versículo 7 empieza con la palabrita pero. Y la palabrita pero significa que lo que va a decir ahora tiene una relación con lo que dijo anteriormente. ¿Qué dijo anteriormente? Que si decimos que nuestra relación con Dios está restaurada, pero vivimos indiferentes a Él por nuestra cuenta, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero, ¿qué sería lo contrario a eso? Lo contrario sería que si vivimos en la luz, somos cristianos, como se usa decir hoy en día, somos cristianos practicantes, no indiferentes. ¿Sí? No solamente que no vivimos en una vida de pecados groseros, sino que además nos preocupamos por paulatinamente a lo largo de nuestra vida irnos acercando a Dios, ir conociendo a Dios, ir entendiendo su carácter, ir entendiendo cuál es su voluntad para nosotros. Vivimos en la luz, así como Él está en luz. Ahora, quiero que entiendan el flujo de cómo las frases y los conceptos que están en el versículo 6 tienen su parangón, o sea, su comparación, o sea, los mismos conceptos en el versículo 7, de tal manera que yo me podría parar ahora en el pizarrón y hacer un cuadrito que diga, por ejemplo, en una columna lo del versículo 6 y en otra columna lo del versículo 7. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en tinieblas. Y el versículo 7 dice: pero
O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en luz, o sea, decimos que tenemos comunión con Él en el versículo 7 y en el versículo 6. La diferencia es que en el versículo 6 lo decimos, pero no vivimos. Y en el versículo 7 sí vivimos, de acuerdo a esa comunión con Él que decimos que tenemos. ¿Cuál es la consecuencia en el versículo 6 de decir que tenemos comunión con Él y no vivir en Él, para Él, en luz? ¿Cuál es la consecuencia? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Entonces, versículo 6, persona que dice que tiene comunión con Dios, pero vive indiferente a Dios, consecuencia, está mintiendo y no practica la verdad. Versículo 7, persona que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en la luz, no vive en pecado, no vive indiferente a Dios. Consecuencia, dos consecuencias. Número 1, tenemos comunión unos con otros. Consecuencia número 2, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Persona que dice que tiene comunión con Dios, persona que cree que es cristiana, persona que ha sido regenerada espiritualmente, persona que tiene el Espíritu Santo, lo dice, lo cree, lo vive, busca a Dios, se preocupa, no vive indiferente a Dios, lee la Biblia, estudia la Biblia, ora. ¿Qué más? Tenemos comunión unos con otros. No tiene explicación esa frase, no necesita explicación esa frase. ¿Qué podría explicar? ¿Qué es lo que puede no entenderse de tenemos comunión unos con otros? No hay nada para explicar. Unos con otros, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? Y son esos, las personas que han sido regeneradas, las personas que viven en la luz, tienen comunión unas con otros. ¿Por qué? ¿Porque es un mandato? No, no es porque es un mandato. Porque tienen el mismo espíritu. Y el mismo espíritu las atrae. El mismo espíritu las lleva por un mismo camino. Las lleva hacia un mismo objetivo, que es el objetivo del crecimiento, del parecerse a Cristo. Entendamos esto, las personas regeneradas no somos de este mundo, porque este mundo es el mundo de los muertos. Suena feo, pero pensemos cómo empezó este mundo. Este mundo empezó con una patada en el trasero de parte de Dios a la humanidad, cuando la echó del huerto del Edén. Sí, suena raro como yo lo digo, pero si nosotros vamos a Génesis, Génesis dice clarito que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. Que yo diga patada en el trasero y que Génesis diga expulsar, no, la verdad que no hay mucha distancia. Simplemente yo le agrego un poquito de poesía. Entonces, a partir de esa expulsión de parte de Dios a la humanidad del huerto del Edén, que era el lugar en donde Dios estaba, habitaba, daba vida, porque Él es la vida, ¿a dónde pasa a estar el ser humano? A partir de ahí, en un mundo caído, degenerado, degradado, en donde ya la tierra no produce lo que producía en el huerto del Edén. El parto no es toda una hermosura, sino que ahora es con dolor. En donde ahora para el hombre el trabajo no es algo que es llevadero, sino que es duro. En donde hay maldad, en donde hay envidia. O sea, no se olvide que los hijos de Adán ya se mataron entre ellos. En donde va a haber guerra, en donde va a haber competencia. De hecho, fue tan malo el mundo al principio que poco tiempo después Dios prácticamente tuvo que barrer a la humanidad por lo bajo que había caído a través del diluvio. Es el mundo de los muertos. Es el mundo de los que no tienen comunión con Dios. Ahora, a partir de ahí nosotros sabemos que empieza un plan, una seguidilla de actos de parte de Dios para irse acercando a la humanidad. Hasta que un día se acerca totalmente, agarra y viene directamente, que es lo que estamos estudiando ahora, la encarnación. Dios viene, se acerca y hace lo que tiene que hacer para rescatar a sus elegidos. Sus elegidos son un grupo de personas elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, que Dios tiene sus nombres escritos en un libro en el cielo. El asunto es que nosotros no conocemos ese libro y no sabemos quiénes son los elegidos. Error. Sí sabemos. Para eso se escribió Primera de Juan. Para darnos señales de quiénes son y quiénes no son los verdaderos cristianos. Por eso Juan se atreve a decir, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea que esa comunión que se rompió en el momento de la expulsión, hoy, por medio de la obra de Jesucristo, se puede restaurar. Y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, lo cual es justamente Dios desandando el camino. O sea, Dios que una vez nos echó del huerto, ahora viene a sus elegidos y vuelve a habitar en ellos por medio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, vivificando a la persona, restableciendo su vida espiritual para que esa persona tenga con Dios comunión, como la tenía en el huerto del Edén. Entonces, a partir de que esa posibilidad está abierta, porque Jesucristo dejó las puertas abiertas, ahora lo vamos a leer en Hebreos 10:19, va a haber muchas personas que van a entrar en ese plan. ¿Quiénes? Los elegidos de Dios, sobre los cuales Él hace la obra de la regeneración. ¿Que se hace de qué manera? Bueno, de dos maneras.
a través de la predicación del Evangelio por parte de otros elegidos que ya están, cronológicamente hablando, antes, o sea, personas que han sido regeneradas en un determinado momento, ahora predican el Evangelio, predican la palabra de salvación, que es Jesucristo muerto y resucitado, y cuando personas elegidas, pero que todavía no han sido vivificadas, escuchan la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo, y esa es la segunda cosa, el segundo requisito, el primero es escuchar la palabra de Dios, y el segundo es que el Espíritu Santo despierta a la persona para que le resplandezca la luz del Evangelio, que está siendo escuchada a través de la predicación de un regenerado anterior. El asunto es que cuando se predica el Evangelio, hay muchas personas que escuchan el Evangelio y quizá de manera confusa, por diferentes motivos, van a pensar que han pasado de muerte a vida. Entonces, eso abre la posibilidad de que tengamos personas que creen que son nacidos de nuevo y lo son realmente, y también personas que creen que son nacidos de nuevo, pero no lo son realmente. Están como con la intención, quizá con buena intención, buscando, quizá con mala intención, buscando simplemente bendiciones, prosperidad, una mejoría de vida, pero sin aceptar el reinado, el señorío de Cristo sobre sus vidas. Pero el asunto es que se genera la posibilidad de que haya cristianos verdaderos, cristianos falsos, y después, bueno, todos los otros, ¿no? Los que no aceptan, los que no. Entonces Juan nos va a hablar de eso y nos va a decir, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Entonces ahí, ¿a quién le habla Juan? Le habla al grupito de los que dicen que han sido regenerados, pero no lo viven, entonces Juan los declara mentirosos. O sea, los declara falsos cristianos. Ahora lo interesante es esto, y con esto quiero terminar. Juan nos va a decir cómo podemos descubrir a aquellos que sí verdaderamente son regenerados, aquellos que son elegidos y que han sido despertados por la predicación del Evangelio y por la obra regeneradora, milagrosa y soberana del Espíritu Santo, que son los que están en el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Resumen, nacidos de nuevo, reales, genuinos, tienen comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. ¿Están sucios? ¿Están sucios con pecado? No. ¿Nunca pecan? No, pecan. ¿Es su estilo de vida? No. ¿Viven en pecado? No. ¿Caen ocasionalmente en algún tipo de pecado? Sí. ¿Están sucios? No. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo los limpia de todo pecado. ¿Viven aislados? No. ¿Tienen comunión? ¿Con quién? Con los otros igual que ellos. Esto es lo que quería mencionar en este pequeño devocional de 20 minutos para arrancar. Ahora sí empezamos con Efesios.